Detrás mío hay un monumento que según la tradición judía está levantado en aquella piedra roca en la que Jacob tuvo aquel sueño de las escaleras al cielo. Nos vamos a dirigir a la Guerra de los 6 días porque la historia de los judíos mesiánicos del siglo XX comenzó en el año 1967. Como el resto de judíos mesiánicos, ellos creen de que no habrá redención ni Mesías mientras el monte del templo siga siendo un lugar de oración musulmana. A los ojos de los líderes de este sector, el servicio en las fuerzas de defensa de Israel ha pasado de ser un servicio de defensa a Israel a un servicio de ataque para la redención. La ecuación es clara. Si la guerra de los 6 días se decidió en 3 horas gracias a la intervención divina, entonces la absoluta falta de previsión del ejército y el liderazgo político antes de la guerra de Yom Kippur también fue una obra de Dios. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, pleno invierno en Israel, frío, lluvia, pero a nosotros nada nos detiene para seguir paseando y disfrutando incluso días como este de Tierra Santa. Estoy en un asentamiento que se llama Betel, enseguida les voy a contar por qué, pero antes quiero decirle gracias a los que participan de los videos y a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Dentro de poco San Valentín y van a poder adquirir en la tienda alguna joya o algún recuerdo de Tierra Santa para entregarles a sus seres queridos el Día de los Enamorados. ¿Por qué elegí hacer este video aquí? Hace un tiempo hice un video sobre los judíos mesiánicos, aquellos identificados con el movimiento de Kahana. Hoy voy a hablar sobre otra comunidad de judíos mesiánicos, aquellos identificados con el rabino Kook, aquel rabino sionista que le estrechó la mano a Ben Gurión para levantar el Estado de Israel. Un movimiento sionista, un movimiento mesiánico que tuvo su auge a partir de la Guerra de los 6 días y ahí empieza una historia que les voy a contar que es súper interesante. ¿Por qué estoy aquí? Porque en la Guerra de los 6 días se conquistó este territorio, se levantó un asentamiento que concuerda con la ideología de los judíos mesiánicos y aquí también hay una yeshivá, un centro de estudios religiosos en los cuales se educa de acuerdo a esa ideología. Amigos, gracias por participar, les vuelvo a decir, no sé cuánto vamos a poder ver hoy porque este lugar está lleno de neblina y mucho frío, pero bueno, ustedes son partes de Israel, quieren ser partes del día a día y quieren ver videos auténticos y yo aquí estoy para ustedes. Y amigos, mientras recorremos este asentamiento, Betel, les cuento de que en videos anteriores hablamos sobre los principios mesiánicos de Meir Kahana, aquel fundador del partido Kaj, a quien Itamar Ben Gvir es su continuador. En este video nos vamos a dirigir a otro grupo de judíos mesiánicos llamados Hardalim, es decir, los religiosos sionistas y nacionalistas. Antes de comenzar, quiero hacer 2 observaciones. Los Hardalim no son kahanistas. Ellos se ven a sí mismos como seguidores del rabino Tzvi Yehuda Kook, quien fue un hombre que tenía posturas moderadas. A diferencia de Kahana, el rabino Kook no llamó a nunca a la violencia, no promovió la imposición de la ley religiosa ni la transformación de Israel en un estado teocrático. No llamó a la expulsión de los árabes ni al terrorismo judío contra árabes o judíos que no aceptaban su doctrina. A diferencia de los kahanistas y de Ben Gvir, que se sienten atraídos como polillas al monte del templo, el rabino Kook prohibió la subida al monte. Lo segundo que les quería decir es de que ellos representan solo un sector del público religioso. Junto con los kahanistas se trata de 2 grupos extremos que no refleja a toda la comunidad de judíos religiosos que usan la kipá, la gorrita tejida. Ahora nos vamos a dirigir a la Guerra de los 6 días porque la historia de los judíos mesiánicos del siglo XX comenzó en el año 1967. Desde cualquier perspectiva, esa guerra es el punto de inflexión mesiánico de la derecha extrema. Les cuento que a pesar de su nombre, la guerra se decidió en las primeras 3 horas cuando las fuerzas aéreas de Israel destruyó de un golpe a las de Egipto, Jordania y Siria.
El resto de días, el ejército israelí se dedicó a conquistar territorios que incluyen ciudades mencionadas en la Biblia, que hasta entonces estaban bajo dominio jordano, como Shem, Siquem, Hebrón, Betel, Esta y otras. La más importante, por supuesto, fue Jerusalén oriental, donde estuvieron los 2 templos, donde se encuentra el Muro de los Lamentos. Y como el resto de judíos mesiánicos, ellos creen de que no habrá redención ni Mesías mientras el monte del templo siga siendo un lugar de oración musulmana. Mientras que nosotros, los judíos seculares, a quienes Kahana llamaba helenizantes, atribuimos el enorme logro de la victoria en la Guerra de los 6 días al ejército de Israel. Desde una perspectiva religiosa y mesiánica, la gran victoria fue una señal clara e inequívoca de intervención divina. Después de más de 2000 años, lugares mencionados en la Biblia volvieron a nuestras manos y sin duda un acontecimiento tan grandioso solo podía haber ocurrido gracias a la intervención de Dios, quien, con un retraso de casi 3000 años, lo digo sarcásticamente, finalmente hizo lo que se esperaba de él. Y en efecto, la euforia por el fantástico logro del ejército llenó todos los estratos de la sociedad israelí. La figura clave para todo lo que diré a partir de ahora es el rabino Tzvi Yehuda Kook, hijo del rabino Abraham Yitzhak Kook, el gran rabino del sionismo religioso. En el espíritu de la fe que interpretaba la victoria de la guerra como un triunfo de las fuerzas de la luz sobre las fuerzas del mal, el rabino Kook escribió al entonces ministro de Defensa, Moshe Dayan, más o menos las siguientes palabras. De una vez y para siempre, las cosas están claras y son absolutas, escribió hace 58 años. No hay aquí tierras árabes ni tierras palestinas, sino tierras de Israel. Las herencias eternas de nuestros antepasados, sobre las cuales otros vinieron y construyeron, refiriéndose a los musulmanes o a los palestinos. Y él dijo, nosotros nunca abandonamos ni nos desconectamos de las herencias de nuestros antepasados, siempre continuamos todos nuestros lazos de conciencia con ellas y continúa escribiendo, asentarse en toda la amplitud de nuestra tierra, poblar sus desiertos, es un mandato claro y obligatorio de la Torá, de Dios, para todos nosotros. Y él concluyó diciendo, llegó la hora de la redención, ahora estamos en el umbral de los días del Mesías. Amigos, como ven, la tierra de Israel ocupa un lugar central en la doctrina del rabino Kook, quien la consideraba el hogar natural del pueblo de Israel. Él veía en la inmigración a la tierra y en su asentamiento la santidad y la restauración de toda nuestra nación santa, junto con toda nuestra Torá. Y, por supuesto, interpretó la victoria en la Guerra de los 6 días como una manifestación de la intervención divina en la historia del pueblo de Israel. Yo personalmente considero importante situar la ideología del rabino Kook en un contexto histórico preciso. Y les cuento que desde mediados del siglo VIII a.C. hasta 1948, la tierra de Israel fue una tierra ocupada. Casi 3000 años. Incluso después de convertirse en un estado independiente, muchas ciudades y lugares mencionados en la Biblia estaban bajo el dominio del reino de Jordania. Por lo tanto, en ningún momento antes de la Guerra de los 6 días era posible asentarse en toda la amplitud de la tierra y poblar sus desiertos, como afirmaba el rabino. En consecuencia, la creencia de que es una obligación asentarse en los territorios conquistados por el ejército israelí es una consecuencia directa de la Guerra de los 6 días que no podría haber ocurrido en ninguna etapa anterior. Y de ahí también la gran emoción del rabino al declarar que ahora estamos en el umbral de los días del Mesías y que el asentamiento en los territorios conquistados por el ejército israelí es el comienzo de la redención celestial. Dado que el rabino no especificó cuál debía ser la etapa final y definitiva de la redención, no queda claro qué consideraba él como la redención completa. Esos 2 rabinos Kook, padre e hijo, fueron los rabinos más grandes e influyentes del sionismo religioso en el siglo XX y su influencia sigue vigente hoy en día.
El padre, considerado uno de los fundadores del sionismo religioso, estableció la Yeshivat Merkaz Harav en Jerusalén, el centro religioso para estudios de religión judía que lleva su nombre. Esta yeshiva es considerada el buque insignia del sionismo religioso, y tanto el padre como el hijo estuvieron a su cargo. Pero volvamos a 1967 y a las consecuencias de la Guerra de los 6 días. La primera generación de colonos que respondió al llamado del rabino fueron los miembros del movimiento Gush Emonim que les conté en el video de Hebrón. Sin embargo, para su pesar y el de sus discípulos y seguidores, el asentamiento no trajo los días del Mesías. Y lo más grave es que 6 años después de la euforia por la Guerra de los 6 días, llegó la gran caída con la guerra de Yom Kippur. Esa guerra, al igual que el 7 de octubre del 2023, fue el resultado de una parálisis cerebral del ejército y del liderazgo político. Los preparativos militares de Egipto y Siria eran evidentes y las advertencias, tanto urgentes como moderadas, llegaron, pero se encontraron con un muro impenetrable de indiferencia. En la práctica, la línea de un monitor, de un muerto, no podía haber sido más recta ni antes de la guerra de Yom Kippur, ni antes de la guerra que estalló en Simchat Torah de 2023. Y, como prueba, todos los generales y jefes del Shin Bet y el Mossad que han sido entrevistados desde entonces admiten que no pueden dar una explicación lógica de cómo, en el momento crucial, todo, absolutamente todo, falló. Sin embargo, como no se puede permitir que los hechos nos desalienten, la creencia de que el Mesías ya está aquí, que su pequeño burro blanco está esperando en el garaje, se volvió aún más extrema después de la guerra de Yom Kippur, tal como se está extremando hoy en día después del 7 de octubre del 2023. Y para entender las implicaciones prácticas de esta radicalización, les cuento que dentro del mundo del sionismo religioso existe desde casi medio siglo, es decir, 1973, un grupo significativo. Se trata de personas cuya cosmovisión es del todo sionista, sirven en el ejército, consideran importante hacer la máxima contribución al Estado y a la sociedad e incluso ven al Estado como un valor religioso. Sin embargo, en cuanto a su actitud hacia la cultura occidental secular, se asemejan mucho más a los ultraortodoxos. Se esfuerzan por evitar el consumo de cultura secular y mantienen estrictamente las leyes de modestia, de recato y la separación entre hombres y mujeres. Con los años fueron denominados Hardal, acrónimo de Haredim, Leumim, es decir, temerosos y nacionalistas, ortodoxos nacionalistas o como quieran, y han sido responsables de algunos de los procesos más destacados dentro del sionismo religioso en la última generación, especialmente en la segregación de géneros y en la creación de instituciones educativas que se enorgullecen de su riguroso apego a la Torá, afectando al mismo tiempo a las instituciones tradicionales de la educación nacional religiosa. Les cuento de que en los últimos años también han cobrado notoriedad a nivel nacional, liderando campañas contra la comunidad orgullosa del LGBTQ, o como se diga. Smotrich los llamó bestias, behemoth, mientras que Igal Levenstein los calificó de pervertidos. Y presionando a la política ultraortodoxa para que no acepte compromisos sobre el acuerdo del Muro de los Lamentos, que lo querían hacer más liberal, y además influenciando en el tema de la conversión al judaísmo. En el pasado, los jóvenes religiosos afiliados a Bnei Akiva, un movimiento juvenil sionista de ideología sionista religiosa, estudiaban juntos, bailaban juntos, cantaban juntos, servían juntos en el ejército y nadaban juntos en las piscinas. Sin embargo, lo que antes estaba permitido, hoy está prohibido. Y hablo de los últimos 50 años. Hoy todo ha desaparecido, no hay natación mixta, ni bailes mixtos, ni actividades mixtas en Bnei Akiva, ni en la educación, ni siquiera en las escuelas primarias. Todo está separado. Niños por un lado, niñas por el otro. La mezcla ha terminado y lo que antes estaba permitido, hoy está prohibido.
En Judea y Samaria se ha desarrollado una civilización religiosa mesiánica completa, con numerosas instituciones y presupuestos, con el sistema de Yeshivot Esder, aquellas que preparan soldados para el ejército, y el servicio militar supervisado por rabinos, la mayoría de los cuales pertenecen al judaísmo mesiánico del rabino Kook. Esto permite la construcción de un poder militar subordinado a los rabinos mesiánicos de Kook. Para el gobierno del Estado y el ejército no hay un valor en sí mismos, sino solo en función de sus acciones en el proceso de la redención. A los ojos de los líderes de este sector, el servicio en las fuerzas de defensa de Israel ha pasado de ser un servicio de defensa a Israel a un servicio de ataque para la redención. Todo el servicio se ha convertido en un medio al servicio del plan mesiánico, y la falta de tratamiento de la violencia religiosa genera más y más energía de radicalización religiosa. Rabinos centrales no habrían llegado al punto de decretar la rebelión contra el ejército si no estuvieran convencidos, por experiencia previa, de que no se les exigiría ningún precio por ello. Amigos, esto es grave lo que estoy diciendo, pero es la realidad de mi país y de mi pueblo. De cualquier manera, el Estado seguirá empleándolos en su servicio militar, y la ley, que parece sólida, se flexibilizará una y otra vez ante ellos. Aunque el rabino Kook era un hombre profundamente religioso, como les dije, su cosmovisión social era moderada, pero lo que hicieron los rabinos que lo siguieron fue algo completamente distinto. En ningún momento Kook llamó a los rabinos a tomar el control del ejército ni amenazó al jefe del Estado Mayor con la insubordinación. No exigió una separación completa y absoluta entre hombres y mujeres y, ciertamente, no temió que el cielo se desplomara si, Dios no lo quiera, un soldado jardalí veía a una soldado y respiraba el mismo aire que ella dentro del tanque. Está claro que la redención no llegó después de la Guerra de los 6 días, que tampoco llegó como resultado del llamado del rabino Kook a asentarse en las fronteras de la tierra prometida mencionadas en la Biblia. La conclusión es evidente. Había algo defectuoso en la tierra que impidió la culminación del proceso mesiánico que apenas había comenzado. Una prueba de ello fue la guerra de Yom Kippur, que estalló de manera completamente inesperada 6 años después. La ecuación es clara. Si la guerra de los 6 días se decidió en 3 horas gracias a la intervención divina, entonces la absoluta falta de previsión del ejército y el liderazgo político antes de la guerra de Yom Kippur también fue una obra de Dios. Y, aunque nadie las acusó directamente, dieron por entendido que fueron las mujeres precisamente las que detuvieron el proceso de redención que recién había comenzado. ¿Qué tiene que ver? Ustedes se preguntan. No se enojen, pero el video se me hizo largo y lo pienso seguir mañana. Les agradezco que me acompañaron hasta aquí, y si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Shalom.